María Claudia Reyes, ella es colombiana, nos honra mucho esta noche que nos haya aceptado la invitación. Es una invitación que parece mentira, es casi un año de programación para estas cosas. Está representada por la doctora María Claudia Reyes. Ella nos va a hablar hoy acerca de cambio de la inclinación del plano palatino con el uso de gomas cortas. Entonces, vamos a leer el currículum de la doctora María Claudia. Ella es odontóloga, egresada del Colegio Odontológico Colombiano, especialización en ortodoncia y ortopedia maxilar en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, Brasil. Expresidente, me encantó esta línea, porque dice expresidente de la Sociedad Colombiana de Ortopedia Maxilar, ex tesorera, ex secretaria de la sociedad, miembro honorario, miembro activo, coordinadora de ortopedia funcional en la especialidad de ortodoncia y ortopedia maxilar en UNICEO y conferencista nacional e internacional. Bueno, me gustaría que tú, para las personas que no son de aquí, no son locales, tú me describieras lo que significan las siglas UNICEO, ¿sí? Bueno, María Claudia, me encantó esa línea que te digo porque, oye, de verdad que te admiro. Usted es presidente, sí, ay, pero tesorera, secretaria, yo admiro a mi Sí, secretaria. pasar por todas Pasar por todos los cargos. los cargos, sí, es complejo. Yo pertenezco, estoy vinculada hace más de 20 años a la Fundación CIEO UNICIEO, que es una universidad dedicada a estudios en investigación y está pues encaminada hacia los posgrados, hacia posgrados en odontología. Entonces tenemos el posgrado de ortodoncia y ortopedia maxilar, donde yo estoy vinculada a algo hace más de 20 años. Entonces, este es un trabajo de investigación que se hizo en UNICIEO. Ahora más adelante pues ya les voy a contar un poco más de detalle sobre el cambio en la inclinación del plano palatino con el uso del aditamento de gomas cortas en el aparato funcional SN1 con pacientes con overbite disminuido. Este trabajo fue publicado en 2014 en la revista Universitas de la Universidad Javeriana. Por esta razón, pues, la doctora Janet me preguntaba que si podíamos grabarlo, no tengo ningún problema porque, pues, ya está publicado, entonces, pues, no hay problema cuando las cosas ya se encuentran publicadas. En ese trabajo, entonces, yo actué como directora co-investigadora y lo realizamos con dos alumnas, la doctora María Catalina García y la doctora Paola Andrea Puentes Leal. Para ponernos un poquito en contexto, vamos a recordar, aunque sé que todas las personas que están asistiendo, muchas ya tienen una gran experiencia, tenemos que contar también con que tenemos alumnos que nos están escuchando y vamos a ponernos un poco en contexto, recordar qué es la mordida abierta anterior. Esta mordida abierta anterior es la falta de contacto que existe entre los incisivos superiores e inferiores. Digamos que esa es una definición muy escueta, muy sencilla. Estas mordidas abiertas anteriores pueden tener varios orígenes, pueden ser de origen esquelético, donde tenemos no sé, Janet, por favor, dime si el cursor de mi computador Sí, lo ven. Sí, se ve perfecto. Ok, sí, porque eso sí, yo prefiero con el cursor y no con un apuntador, donde podemos tener un origen esquelético en la disposición, en la colocación de las bases óseas. Puede tener también tener un origen dental, un origen funcional, donde pues podemos tener alteraciones de la lengua, del vestíbulo oral, de los músculos de los carrillos. Y hablando un poco de la etiología,
les mencionaba ahora antes, que pues esta etiología esquelética, pues es una de las más complejas, porque cuando tenemos una mordida abierta esquelética, reviste una mayor dificultad a la hora de hacer el tratamiento, porque pues tenemos que tratar de modificar esas bases esqueléticas para tener un resultado pues mucho más exitoso. Estas mordidas abiertas anteriores también pueden tener, pueden estar originadas por una alteración en la erupción dentaria. La herencia también puede jugar un papel importante dentro de esta etiología. Y la parte funcional. Estos factores funcionales también juegan un papel importante, los hábitos como la succión digital, las interposiciones linguales, los pacientes respiradores orales. Entonces, dentro de estas mordidas abiertas tenemos, como ustedes pueden observar, es multifactorial. Entonces, siendo multifactorial, pues tenemos que tratar de corregir todos estos múltiples factores que pueden estar originando las mordidas abiertas. Nosotros utilizamos en la universidad varias cefalometrías y varias formas de diagnosticar las mordidas abiertas. Una de ellas, yo les voy a mencionar aquí pues varias, pero una de ellas es la inclinación del plano palatino, dada por el doctor Hans-Peter Bimmler, donde se observa el plano palatino cuando se encuentra en una situación ortognática u ortoinclinada. Respecto al plano de Frankfurt, se observa paralelo al plano de Frankfurt. Esto es cuando tenemos el plano palatino en una situación ideal. En algunas mordidas abiertas observamos que el plano palatino se encuentra en una situación retroinclinada o convergente hacia el plano de Frankfurt. Entonces, Bimmler considera que el plano palatino se encuentra en una retroinclinación a partir de una angulación de -1 grado en adelante. Dentro de la literatura, ustedes, aquí les traje varias referencias bibliográficas. Dentro de la literatura, las mordidas abiertas se tratan de diversas formas. Entonces, pues yo les voy a mostrar varias de estas formas que encontramos en la literatura. Nakame y colaboradores recomiendan colocar 4x2 a los pacientes con un quadélix que se introduce aquí en unos tubos palatinos, y a ese quadélix se le hace soldadura de una rejilla. Esa, digamos que es una de las formas que encontramos dentro de la literatura. Otra forma dentro de la literatura que encontramos sobre el tratamiento de las mordidas abiertas es la propuesta por Deguchi y colaboradores, que es la colocación de un mini tornillo, el cual, y con un resorte abierto, el cual tiene como objetivo hacer una intrusión de dientes posteriores y una extrusión de dientes anteriores. Esa es otra forma. El doctor Sato, en Japón, propone con sus arcos multianzas hacer rotaciones tanto del maxilar superior como del maxilar inferior para hacer la corrección de las mordidas abiertas. Dentro de la literatura, en los antecedentes, remontándonos un poquito a más de 60, 70 años, tenemos al doctor Hugo Stockfish, que inclusive estuvo aquí en Colombia, y Hugo Stockfish propuso y publicó su aparato funcional bimaxilar, que es el Kinetor, que tiene su nombre, el Kinetor de Stockfish. Este aparato, este Kinetor de Stockfish, está constituido por muchísimos resortes activos, tiene una serie de arcos vestibulares, unos resortes en las zonas palatinas, unas anzas que están encargadas de soportar unos tubos de gomas. Entonces, digamos que al hacer la revisión de la literatura, observamos que fue de las primeras personas que nos
que utilizó estos tubos de goma para hacer los tratamientos en los pacientes. Estos tubos de goma, él los utilizaba, el tubo triple de goma, donde teníamos un tubo en la parte interna de los maxilares, otro tubo sobre las caras oclusales, perdón que se me pasó, otro tubo sobre las caras oclusales y otro tubo hacia vestibular en las caras oclusales. Él observó que estas tubos de goma eran unos grandes estimulantes en el periodonto y que facilitaban el anclaje del aparato, que era que el anclaje, todos sabemos que en ortopedia es asegurarnos que el aparato esté en una correcta posición dentro de los maxilares. Y uno de los hallazgos o de las cosas que el doctor Stockfish observó es que estos tubos de goma producían un freno en la extrusión de los dientes posteriores. Entonces fue un aparato que él utilizó en forma importante para las mordidas abiertas, pero también utilizó este aparato para las mordidas profundas, eliminando las gomas que él tenía sobre las caras oclusales y dejando únicamente las gomas linguales. Digamos que este es el antecedente de los más antiguos sobre la utilización de gomas. Más adelante tenemos a Stelsing y colaboradores que utilizaron tubos de silicona sobre las caras oclusales de los dientes posteriores. Estos autores dijeron que hay un estímulo de los movimientos masticatorios y que definitivamente estos tubos, al estar interpuestos en los dientes posteriores, producen una fuerza intrusiva que se transmite al periodonto y que permite que haya el cierre de las mordidas. Pier Antonelli, inspirado en el Kinetor de Stockfish, utilizó también el tubo triple que Stockfish utilizaba. También llegó a la conclusión que hay un estímulo de la actividad muscular y que en definitiva este tubo de goma contribuye al cierre de la mordida, o sea, hay una disminución de la dimensión vertical. Otros autores como Maybody propusieron colocar, en lugar de estos tubos de goma, colocar superficies acrílicas sobre las caras oclusales para pues también producir intrusión en los dientes posteriores. Solo que pues estas superficies oclusales tienen una rigidez grande y no tienen la resiliencia que tienen los tubos de goma y pues son, digamos, más amables con el periodonto que estas fuerzas más rígidas del acrílico. Otra alternativa del tratamiento de las mordidas abiertas es la colocación del Bionator protector. Este Bionator protector pues interfiere con la postura de la lengua, modifica la postura de la lengua y al estar modificada esta postura de la lengua, de acuerdo a toda esta teoría del doctor Walters, pues se hace un cierre de la mordida en la zona anterior. Este aparato, digamos que lo utilizaron de Fraya y colaboradores en 2007 para hacer el cierre de las mordidas abiertas. Tenemos que Close y colaboradores utilizaron el Bionator de Walters en conjunto o simultáneamente con tracción extraoral alta para provocar una modificación en la inclinación del plano palatino y adicionalmente pues una recolocación de la lengua para pues hacer una corrección de estas mordidas abiertas. Dentro de las alternativas de tratamiento, la doctora Vilma Simoens tiene sus diferentes Simoens Networks, sus diferentes SNs, para corregir, pues, digamos que prácticamente todas las maloclusiones.
El SN1, que digamos que fue de los primeros aparatos que la doctora Vilma ideó, es un aparato miodinámico que posee tubos telescópicos. Digamos que dentro de la literatura publicada por la doctora Vilma, en las indicaciones no solamente están estas 3 indicaciones que ustedes observan aquí en la diapositiva, tiene muchas más indicaciones, pero digamos que hemos extractado como las más relevantes, digamos, o las mayores bondades que hace el SN1, que es un excelente aparato para la corrección de las distoclusiones, por ser tan bioplástico. Es un aparato que tiene una gran importancia para la corrección de las compresiones de los arcos dentarios. También se puede utilizar en pacientes con neutrooclusión o clase 1. Y este aparato, con el paso de los años, le hemos hecho algunas modificaciones y una de ellas fue la colocación de estos aditamentos que ustedes en este momento los ven en alambre, que es un dispositivo alámbrico en donde se va a introducir un tubo de goma pequeño, corto, que se ubica, aquí estoy moviendo el cursor, se ubica en la zona de los últimos molares que el paciente tenga presente en boca. Otra de las modificaciones que que se le hicieron a este aparato fue hacerle una apertura al acrílico en la zona anterior para tener una mayor presencia de la lengua sobre las arrugas palatinas. Digamos que básicamente son como las 2 modificaciones que se le hicieron a este aparato SN1, especialmente pues cuando lo utilizamos para el cierre de estas mordidas abiertas. Las mordidas abiertas son una causa importante cuando ellas no son tratadas prematuramente o precozmente. Es una de las maloclusiones que termina por lo general con el paciente en cirugía. Entonces, realmente es importante tratar estas mordidas abiertas que en principio y generalmente cuando estamos en dentición temporal, estas mordidas abiertas por lo general son mordidas más sencillas de corregir, porque generalmente lo que está involucrado en este tipo de pacientes es más bien una intrusión de dientes anteriores, hay que hacer una recolocación de la postura lingual, y digamos que si nosotros actuamos precozmente, logramos controlar y guiar todo este crecimiento, como ustedes ven en la parte izquierda de la diapositiva, hasta que se llega en la época del recambio dentario y el recambio a todos los dientes permanentes con un cierre de esa mordida abierta. Mientras que si no actuamos en forma precoz, por lo general, el paciente va a terminar en una sala de cirugía para hacer la corrección de esta mordida abierta. Entonces, eso es lo que nosotros queremos prevenir, queremos anticiparnos, queremos que esto no le suceda al paciente. Eh, voy a hablarles un poquito de dónde surgió como toda esta cuestión de las gomas cortas, y es que las gomas largas, que fue lo que el aditamento que ideó el doctor Stockfish, que son aditamento que está entre las caras oclusales. Empezamos a utilizarlo en la universidad hace muchísimos años. Esta soy yo allá hace unos cuantos añitos. Hoy tengo el pelo un poquito diferente. Empezamos a utilizar estas gomas para promover la intrusión de los dientes posteriores. Los muchachos en la universidad presentan o sea, después de un año que empieza el tratamiento en los pacientes, hacemos una reevaluación de los casos para mirar cómo va la evolución, cómo va progresando el paciente.
Y en esas presentaciones de los casos clínicos empezamos a observar desde luego que había un cierre de la mordida y había una mejoría de ese overbite en los pacientes, y esto fue lo que nos llevó a hacer modificaciones en estas gomas cortas. Las empezamos a cortar. Digamos que inicialmente las acortábamos porque a veces el paciente estaba como en el recambio de los premolares, y pues empezamos, esa fue, digamos, una de las primeras causas por las cuales empezamos a recortarlas, para que no hubiera una interferencia en la erupción de los premolares. Y en la presentación de los casos clínicos con estas gomas cortas, también empezamos a observar un cierre de las mordidas y un aumento del overbite. Utilizamos no solamente, porque la investigación fue hecha en el SN1, pero utilizamos las gomas cortas también en diferentes aparatos, no solamente en el SN1, como ustedes lo observan aquí en la diapositiva de la izquierda. Lo utilizamos en un activador elástico de clamp, también con la goma corta. Aquí en una modificación de un SN1 al cual le retiramos los tubos telescópicos y le colocamos un arco de Eschler con una goma corta. Y empezamos a observar que esta goma corta también tenía un efecto importante sobre el overbite en los pacientes. Aquí les resalto la ubicación de la goma corta. Nosotros entonces, al ver la corrección que había del overbite, lo que se pensó en primera instancia era que sucedía, que lo que pensábamos, que lo que sucedía en el paciente era una rotación mandibular, debido a esa goma que le poníamos al paciente y que funcionaba como un fulcro, y sobre el cual la mandíbula rotaba. Eso era aparentemente lo que pensábamos que sucedía. Lo que se observó después de que hicimos este estudio y esta estadística era que no, lo que rotaba no era la mandíbula, sino lo que cambiaba era la inclinación del maxilar superior. Entonces, digamos que eso, en resumen, fue lo que se observó cuando hicimos toda la parte de la estadística. Entonces, por esta razón, al observar esta mejoría del overbite, y hasta ese momento no teníamos, o sea, empezamos a ver en esa presentación de los casos clínicos que los pacientes no rotaban, la mandíbula no rotaba, sino lo que se modificaba era el plano palatino. Entonces, por esto se abrió como esa posibilidad de que estas gomas cortas se pudiesen utilizar como una alternativa de tratamiento temprano para las correcciones que tenían mordida abierta esquelética, donde su causa principal es la retroinclinación del plano palatino, como pueden ver ustedes aquí en la radiografía de perfil. Esto nos llevó a hacernos una pregunta. Entonces, la pregunta que nos surgió es si existían cambios cefalométricos en la inclinación del plano palatino con el uso de este aditamento de gomas cortas en el aparato funcional SN1 en pacientes con overbite disminuido. En un momento dado en la investigación pensamos, no, pues hagámoslo, como lo utilizamos con varios aparatos, hagámoslo en varios aparatos. Pero nuestros asesores en la investigación realmente, y tuvieron razón, nos dijeron, no, mire, empecemos con aparatos puntuales para no generar como una mezcla de aparatos que en cierta medida pues funcionan a veces en forma diferente. Entonces, por eso elegimos el aparato SN1, porque adicionalmente en la época en que lo hicimos, digamos que pensamos que podíamos tener una muestra un poquito más grande. El objetivo de esta investigación fue evaluar esos cambios en la inclinación del plano palatino con el uso de gomas cortas en estos pacientes que tenían el overbite disminuido, y estos pacientes pues pertenecían a la clínica de ortopedia de la fundación. En aquella época no era un ICIEO, porque hoy en día es universidad. En esa época era solo la fundación. Y esta muestra la tomamos
en los pacientes desde el año 2004 hasta el año 2012. Esa fue de donde tomamos esta muestra. Los objetivos específicos fueron evaluar los cambios en el plano mandibular, porque no solamente fue en el plano palatino, sino también qué le sucedía al plano mandibular respecto, no al plano, respecto al plano de Frankfurt. También evaluamos la altura que tenían la espina nasal anterior y la espina nasal posterior en milímetros respecto al plano de Frankfurt. Digamos que esos fueron como los objetivos específicos. Para el método, entonces, hicimos un estudio observacional, analítico, retrospectivo, donde tuvimos unos criterios de inclusión y unos criterios de exclusión. Los de inclusión es que tomamos pacientes entre los 4 y los 12 años, que tuviesen el overbite disminuido, o sea, que fuera un overbite menor a 2 milímetros, que estos pacientes hubiesen utilizado el aparato SN1 con gomas cortas por un periodo entre 8 y 15 meses, que cefalométricamente tuvieran el plano palatino retroinclinado de menos 0,1 en adelante, o sea, siempre negativo, y que tuviesen radiografías iniciales y radiografías de control posterior a la colocación de esas gomas cortas. Dentro de los criterios de exclusión, entonces, se descartaron los pacientes que no tenían radiografías de buena calidad, o de pacientes que tuviesen alteraciones del crecimiento y el desarrollo que estuvieran asociados a algún tipo de síndrome, o que hubiesen recibido tratamiento de ortopedia previamente. El procedimiento, entonces, el procedimiento que llevamos a cabo fue recolectar la muestra, elaboramos los trazos cefalométricos, esos trazos fueron elaborados por un experto, se tomaron las medidas, seleccionando al operador que tuviese menor margen de error, y se hizo posteriormente el análisis estadístico de la información. De ese universo de pacientes que fueron tomados desde el 2004 al 2014, el universo total fueron 471 pacientes, de los cuales 21 pacientes cumplieron con los criterios de inclusión, que fueron pacientes que hubiesen utilizado el aparato SN1 con gomas cortas y pues todos los criterios que mencioné en la diapositiva anterior. Utilizamos entonces, como se utilizó, se hizo en un periodo de tiempo largo. En la universidad hubo cambio de compra de aparato de radiología. Entonces, las radiografías análogas se tomaron con el Orthofox XG de Sirona, y las radiografías digitales se tomaron con el Orthofox XG 3D de Sirona también. Se tomaron entonces, se hizo el margen de error entre los operadores, se realizaron 5 mediciones, 5 veces de cada operador, en tiempos diferentes para que no hubiese recordación, y se llegó a la conclusión que el operador número 3 fue el operador que presentó menor margen de error, y fue el operador que hizo los trazos cefalométricos. Hicimos entonces la toma de las mediciones, y para hacer la toma de las mediciones, lo primero que el operador elegido trazó fue el sistema de referencia ortogonal de Bimbler, que se hace tomando el plano de Frankfurt, y se hacen 3 perpendiculares al plano de Frankfurt. La primera que pasa por el punto A, la segunda que pasa por el punto pterigomaxilar, y la tercera que pasa por el punto capitular. Entonces, digamos que esa era la primera parte en el trazo cefalométrico. Posteriormente, se hizo el trazo del factor 4 de Bimbler, que es uniendo la espina nasal anterior y la espina nasal posterior, donde hicimos las mediciones,
pues, se corroboró que este paciente cumpliera con el criterio de selección de tener el plano palatino retroinclinado, que es el signo negativo. Se hicieron unas medidas lineales en milímetros desde la espina nasal posterior a Frankfurt y de la espina nasal anterior a Frankfurt. Se hicieron esas medidas lineales pre y post tratamiento. Se trazó el factor 3 de Wimler, que nos da la inclinación del plano mandibular, que es el plano trazado entre Menton y Gonion. Y trasladamos ese plano mandibular al plano de Frankfurt, porque fue uno de los ángulos dentro de los objetivos específicos que ustedes vieron, que íbamos a medir el plano de mandibular con el plano de Frankfurt, y se pues tomó esa medida de ese ángulo. También tomamos la medida del ángulo B de Wimler, que es el ángulo maxilomandibular. Entonces, tomando el plano palatino y el plano mandibular, trasladamos ese plano al plano palatino y ahí pues medimos ese ángulo maxilomandibular que Wimler lo llama el ángulo B. Tomamos también el factor 2 de Wimler, que nos da la posición sagital mandibular respecto al maxilar superior, pues para saber a qué clasificación esquelética correspondía cada paciente. Entonces es la unión del punto B al punto A, perdón, y se mide con el plano de Frankfurt. Tomamos también el biotipo facial de cada uno de los pacientes para saber a qué biotipo pertenecía cada uno de los pacientes, si pertenecían a un biotipo vertical, horizontal o meso. Entonces, aquí no me voy a detener mucho en cómo se hacen los trazos, simplemente es cuando este segmento de curva cabe por delante de C, el paciente es horizontal o dólico prosopo de acuerdo a Wimler. Cuando cae entre C y Basium es mesoprosopo de acuerdo a Wimler, y cuando cae por detrás de Basium, que el paciente sería vertical, y es leptoprosopo de acuerdo a Wimler. Tomamos también entonces el overbite, haciendo una diferencia partiendo de la vertical del punto A. Hicimos una medida entre el borde de la vertical de A al borde incisal en el incisivo superior y de la vertical de A al borde incisal del incisivo inferior, y se hizo una diferencia para observar si hubo una mejoría en el overbite del paciente. Que es ese corchetico que les apareció ahí. Posteriormente tomamos todos los datos y los colocamos en esta tabla de recolección de datos de Excel. Nuestro estadístico de la época, que era el doctor Gerardo Ardila, hizo ese análisis estadístico aplicando ese software de Libre R 2012, y nos hizo varias pruebas. Entonces nos hizo inicialmente una Shapiro-Wilk para determinar si la distribución era normal, y adicionalmente hizo T pareada para datos paramétricos y prueba de Wilcoxon para los datos no paramétricos. Para los datos paramétricos que se hizo la T pareada, se compararon promedios iniciales y pues en la radiografía posterior al tratamiento, y se aplicó también la prueba exacta de Fisher para observar si había asociación entre edad y sexo con variables significativas. Entonces, en los resultados que observamos, digamos que aquí les traje, porque es que las estadísticas siempre son ladrilludas. Voy a tratar de ser un poquito, de llamar la atención en los datos más relevantes. Entonces, digamos, en esta distribución por sexo observamos que había más integrantes del sexo masculino que del sexo femenino. En la distribución por edad observamos
que la mayoría, o no la mayoría, el 33% de la muestra estaban en una fase, en una edad entre los 7,6 años y los 9 años. Eh, la clasificación esquelética, entonces desde luego si se utilizó el SN1, el 57% de la mezcla, de la muestra, perdón, pertenecía, era pacientes clase 2, el 38% de la muestra eran pacientes clase 1 y el 5% de la muestra clase 3. Ojo, aquí les resalto SN1 sin tubos con arco de Eschler y gomas cortas. Haciendo la aclaración porque pues quienes conocen y conocen muy bien el SN1 saben que una de las contraindicaciones es la clase 3, excepto si de pronto le hacemos esa modificación que le hicimos al SN1. De acuerdo a los diferentes resultados, digamos que los estadísticamente significativos, les voy a hablar de los estadísticamente significativos, cómo fue el cambio en esa inclinación del plano palatino, que hubo digamos que el plano intentó paralelizarse con el plano de Camper en 1,45 grados. Aquí vemos el valor P, no se los voy a decir, está en rojito, entonces si está en rojo es significante, es significativo. Las distancias entre la espina nasal anterior y el plano de Frankfurt aumentaron en 1,8 milímetros, también significativamente, entonces hubo un descenso de la espina nasal anterior en la muestra. Hubo, de acuerdo a la espina nasal posterior, hubo una elevación de la espina nasal posterior en 1,44, significante también estadísticamente. El plano mandibular con el ángulo formado entre el plano mandibular y el plano de Frankfurt también tuvo un cambio significativo, un aumento en 1,31 grados, significativo, no tan significativo como los otros, pero sí hay un grado de significancia. El ángulo B, o sea, el maxilomandibular, el ángulo formado entre el plano palatino y el plano mandibular, sí no tuvo ninguna significancia. Lo coloco aquí porque pues es interesante que el plano mandibular con Frankfurt sí fue significante, pero el mandibular contra el plano palatino no fue significativo. Hubo también un cambio importante en el overbite de 1,24 milímetros, un aumento en el overbite. De los pacientes clase 2 esquelética, el 75% de la muestra mejoró su clase 2 esquelética, el 17% se mantuvo en la clasificación esquelética inicial y el 8% empeoró. De los pacientes clase 1 esquelética, todos se mantuvieron en clase 1 esquelética. El único paciente clase 3 que tenía la muestra pasó a clase 1, o sea, sí, pasó a clase 1 esquelética. Dentro de la literatura que les mencioné antes, que está el Kinetor de Stockfish, que lo publicó desde el año 1952, el doctor observó desde esa época que la presencia de los tubos de goma ocasionan en el overbite de los pacientes una profundización del plano palatino, perdón, una profundización de la mordida. En la época en que Stockfish nos menciona esto, él solamente nos habla de esta parte dental, no nos menciona un efecto o un posible efecto que pudiesen tener estas gomas sobre las bases óseas. Aquí nuevamente les muestro el aditamento. En el estudio que se hizo, se observó que en los pacientes que utilizaron las gomas cortas por un espacio entre 8 y 15 meses, se produjo en los pacientes una retroinclinación del plano palatino, perdón, una proinclinación del plano palatino, o sea, una tendencia a que este plano palatino busque paralelizarse un poco con el plano de Frankfurt.
Esto sucedió en el 58.8% de los pacientes. Hubo también un descenso de la espina nasal anterior en la misma cantidad de pacientes de 1.8 milímetros. En la espina nasal posterior descendió 1.1 milímetros en el 28.9% de la muestra. En el 14.2% de la muestra descendieron tanto la espina nasal anterior como la espina nasal posterior, y en el 9% no hubo ninguna modificación. Panchers y colaboradores nos hablan de una modificación del plano palatino con la utilización del aparato de Herbst con tracción alta. Este es un estudio que publicó el doctor Panchers y su equipo, un estudio realizado en 45 pacientes entre 5 a 10 años, y observó que había una modificación del plano palatino en 2 grados. Había una proinclinación del plano palatino, se modificaba en 2 grados. De Fraya y sus colaboradores observaron una disminución también en la inclinación del plano palatino en 1 grado con el Bionator protector y tracción extraoral nocturna. Este estudio lo hizo De Fraya con 20 pacientes que se encontraban entre 8 y 11 años. Se observó una modificación significativa estadísticamente del ángulo formado entre el plano palatino y el plano de Frankfurt en el estudio actual. Podríamos pensar que ese aumento de ese ángulo puede estar asociado a la rotación que sufre el maxilar superior, y el maxilar inferior lo acompaña también en esa rotación. Entonces, podemos pensar que puede ser un efecto secundario en el plano mandibular cuando se hace una rotación en el plano palatino. Entonces, ya viendo esto como un poquito más macro, en resumen, a grandes rasgos, lo que sucede es una proinclinación del plano palatino, intentando paralelizarse con el plano de Frankfurt, y a la vez una rotación mandibular que hace que el ángulo formado entre el plano mandibular y el plano de Frankfurt aumente. Y acompañado de una mejoría del overbite de los pacientes. Aquí vemos una foto clínica. A ver, que no me cambió. Bachetti y colaboradores observaron una disminución, nosotros observamos un aumento del ángulo mandibular con respecto a Frankfurt. Bachetti observó una disminución del ángulo mandibular cuando colocó disyuntor de McNamara y una tracción alta. Con esta mezcla, Bachetti consiguió una rotación mandibular antihorario, produciendo también un cierre de las mordidas. Este estudio lo hizo en 39 pacientes tratados con este tipo de aparatología, y en este estudio tuvo 29 pacientes control. Nosotros observamos en nuestro estudio que no hubo un cambio estadísticamente significativo en ese ángulo maxilomandibular con el uso de las gomas cortas por un periodo entre 8 y 15 meses. De Fraya también, que ya se los mencioné antes, también observó con la utilización del Walters y tracción alta, observó también una mejoría del overbite en 1.5 milímetros, y este estudio lo realizó en 20 pacientes que se encontraban entre 8 y 11 años. En la muestra observó que este aumento significativo se hizo en el 67% de los pacientes. Este porcentaje y
esta cantidad, aquí tengo un error, aquí arriba es 1.24, no 1.5. No, en nuestro estudio no reportamos, porque como fue un estudio retrospectivo, en las historias clínicas no hubo un reporte de la cantidad de tiempo que se utilizó el aparato. Y digamos que esa es una falencia que tienen varios estudios que hacemos en ortopedia funcional, porque pues no tenemos como la precaución de siempre que el paciente lleve un récord de la de utilización, del número de horas que utiliza el aparato. Lo que sí es cierto es que en la gran mayoría de los pacientes sí utiliza el aparato durante las horas de sueño. Entonces, digamos que casi que podríamos decir que mínimo, la cantidad mínima de tiempo que un paciente utiliza el aparato son esas 8 horas cuando el paciente está durmiendo. De resto, tendríamos que llevar un récord en cada uno de los pacientes para poder tener una mayor confiabilidad, y digamos que podría ser una falencia, para tener una mayor confiabilidad de la cantidad de tiempo que se utilizó el aparato. Realmente, la utilización de este aditamento podría tener una utilización y podría ser importante para el tratamiento precoz de las mordidas abiertas, especialmente cuando está involucrada en esta mordida abierta una retroinclinación del plano palatino. La goma corta, entonces, en resumen, hace como un fulcro en el último molar que ocasiona como esa inclinación o ese intento de paralelización del plano palatino con el plano de Frankfurt. En conclusión, entonces, las gomas cortas como aditamento en el aparato funcional SN1 favorecen a una tendencia, más que la paralelización como tal, es una tendencia a que el plano palatino se paralelice con el plano de Frankfurt. Ellas pueden influir en el cambio, influyen en el plano mandibular, aumentando su altura. Por esta razón está la tercera conclusión. Tendrían que ser utilizadas con precaución en pacientes verticales, porque si ocasiona un aumento del plano mandibular con Frankfurt, podría tornarse el paciente un poco más vertical. Y como última conclusión, las gomas cortas favorecen el cierre del overbite. Ya para finalizar, y de forma así como más rapidita, quiero mostrarles 3 casitos clínicos, simplemente para mostrarles el efecto sobre el plano palatino de esas gomas cortas. Entonces tenemos este paciente que tiene una mordida abierta esquelética, especialmente causada por esa retroinclinación del plano palatino. A este paciente se le colocó un SN3 con gomas cortas. En realidad, cuando nosotros en la universidad estamos haciendo esta modificación de los SNs para permitir una mejor ubicación de la lengua y un apoyo de la lengua en las rugas palatinas, quizás los más ortodoxos me disculpan, porque sé que tenemos dentro de los colegas mucho más ortodoxos y que siguen fielmente los preceptos de la doctora Vilma, pero realmente hemos visto que el abrir un poco el acrílico en esta zona favorece muy bien la colocación de la lengua. Entonces tenemos el efecto conseguido en el paciente, tanto dental como esqueléticamente. Aquí les coloqué la radiografía inicial para que observen el efecto sobre el plano palatino. Esta es otra paciente que también tenía una gran retroinclinación de su plano palatino, con un poco de falta de desarrollo del maxilar superior hacia anterior. Se colocó un SN3 también con doble COFEM y gomas cortas y con escudos labiales para promover un poco el desarrollo de la premaxila.
Se obtiene como resultado un aumento del overbite. Si comparamos con la radiografía inicial, un intento de paralización del plano palatino. Esta paciente se las traje también un poco mayor, aquí ya a los 17 años, en cómo se encuentra en este momento. Y por último está este pacientico, que también tiene pues una mordida abierta con una retroinclinación del plano palatino importante. Adicionalmente tiene también una divergencia, el plano mandibular está hiperdivergente. Se le colocó también un SN3 con gomas cortas. Y este es el resultado posterior al uso de las gomas cortas. Aquí pues ya estamos como en espera de obtener un poco más de acople en la zona anterior. Y el intento de paralelización del plano palatino. Pues esto era todo lo que quería como mostrarles a ustedes sobre este aditamento que realmente ha sido bien interesante los resultados clínicos y cómo podemos también anticiparnos un poco a que las mordidas abiertas no se nos conviertan quirúrgicas más adelante y pues no dejemos crecer nuestros niños con este tipo de maloclusión. No sé, Janet, si salgo ya de la presentación y tú haces alguna Sí, sí, aclaración o muchas algo. gracias. Sí. Entonces, Bueno, espérate, ya dejo sí, de compartir la pantalla. ujú. Listo, ahí ya dejé de compartir. Ay, muchísimas, muy linda tu presentación, excelente trabajo, te felicito, todo muy bien organizado, llevado, de verdad, por eso es que está publicado en la Pontificia Universidad Javeriana. Ujú, sí, Sí, bueno, déjame para presentar yo ahora un poquito porque hay unas personas que quieren hacerte unas preguntas, pero déjame hacer una publicidad de la sociedad, porque si no después no me la escuchan. Un segundito, ok. acá, aquí. Bien, entonces, acá en este. Bien, entonces hemos quedado aquí en el currículum. Bueno, los quiero invitar a las personas que se encuentran acá presentes para que puedan ser miembros de la Sociedad Colombiana de Ortopedia Maxilar. Necesitamos tener más miembros. Nosotros podemos tener miembros activos, miembros colaboradores. Y bueno, sería cuestión de que puedan escribirnos a nuestra junta directiva ortopediascom@ortopediascom.org, que es nuestro correo electrónico de la sociedad, para tener más información de cómo ser miembro de esta sociedad. A los que están estudiando, que veo que sé que hay muchos estudiantes hoy, de estudiantes de posgrado, pues nosotros tenemos una área que se llama Semillas SCOM, que está dedicado a los estudiantes, en los cuales nosotros los invitamos. Ah, ya va, espérate que alguien me está hablando. Ya va, perdón. No sé quién. Ya la silencié, tranquila, siga. Gracias, Claudia, gracias. Entonces, con Semillas SCOM, los invitamos a que sus trabajos de grado puedan ser presentados a través de nuestra sociedad, así para que queden en nuestra página, en nuestra página de YouTube, puedan ser presenciadas sus trabajos de grado. Y para ello lo único que requieren es que ser como miembro, se inscriben como miembro estudiante y van a poder hacer y participar de, ese, de esa área que necesitamos que nuestra ESCO pueda crecer. Quiero comunicarles que tenemos dos cursos SCOM planificados. Uno es con la doctora Ivonne Durán, herramienta diagnóstica para la clínica con el análisis de Laver y Petrovic, y el de la doctora María Aparecida Carvalho, la biodinámica craneofacial. Ambos cursos, el de la doctora Ivonne es para este mes de octubre y el de la doctora María Aparecida Carvalho es para la fecha del día 29 de noviembre y 3 de diciembre.
Quiero también comunicarles que nosotros tenemos la página de la Sociedad Colombiana de Ortopedia Maxilar en YouTube, y entonces esta tertulia que hoy tuvimos va a ser editada y subida a nuestra página para que ustedes puedan nuevamente verla. También nosotros tenemos la página de Instagram. Las personas que no son, que todavía no se han adherido a nuestra página de Instagram, nos gustaría muchísimo que se pudieran eh, suscribir, al igual que a la página de YouTube, para que entonces ustedes puedan estar al tanto de todas las publicaciones que nosotros hacemos, ¿sí? Y la comunicación científica que damos al respecto. Bueno, me siento muy contenta porque esto la tomé anoche y ya tenemos 122 suscriptores en la página de YouTube. Entonces nos sentimos muy contentos porque, bueno, son 122 personas que por lo menos ya siguen a la ortopedia funcional de los maxilares de la Sociedad Colombiana de Ortopedia Maxilar. La próxima tertulia que vamos a tener, que es la última, vamos a tener al doctor Paulo Conchi, y el doctor Paulo Conchi nos va a hablar a nosotros acerca de ortodoncia, oclusión y DTM, clínica basada en evidencia. Él pertenece al grupo de Orofacial Pain de la Universidad de Bauru, y bueno, él recientemente editó un libro de DTM, y bueno, y de verdad que me contenté mucho porque ya tiene una segunda edición. Eso es muy importante. Entonces los invito para esta próxima tertulia. Va a ser gratuita. Aquí lo habíamos puesto esto, pero va a ser gratuita. Entonces, sin ser más de esta área, entonces vamos a dejar de presentar. Y bueno, vamos con la parte de preguntas y respuestas. Bueno, habían dos doctores que habían levantado la mano. ¿Será que le puedes dar el micrófono a Julber, que creo que se llamaba uno, ¿no? El El primero. doctor Gilmer y la doctora Darly levantaron la mano. Doctor Gilmer, puede hablar. Gilmer fue el mayor, se llama. A ver. O la doctora Darly, si también quiere hacer la pregunta. Yo a Darry no la veo. La doctora Darry. Y en las preguntas no se ve, No, en el chat tampoco. ellos no hicieron la pregunta, sino que No, levantaron. levantaron Ok, la mano. ok. Bueno, mientras ellos vuelven a hacer presencia, quería hacerte una pregunta. Ese aparato de SN1, ¿cada cuánto tiempo lo cambiaban? ¿Cómo era la terapéutica? ¿Cuál eran los... No, no, realmente no es que hubiese un tiempo determinado para el uso del aparato. Simplemente, y tú sabes que en ortopedia tú haces cambios de aparato cuando el aparato que tienes deja de funcionar para lo que tú lo necesitas. Entonces, digamos que uno no puede dar como un tiempo de que lo uso X meses. Lo que sí dentro de los criterios de inclusión sí era importante que el uso del aparato estuviese entre 8 meses y 15 meses. O sea, que sí tuviese el mismo aparato durante ese periodo de tiempo. Anterior a ese momento o posterior a ese momento, eventualmente posiblemente hubo cambios de aparato, pero no hay un tiempo específico. Simplemente los cambios se observaron en ese periodo de tiempo, entre 8 meses y 15 meses. Otra pregunta que te quiero hacer, porque bueno, no hay más preguntas, pero porque por ejemplo, como era el SN1, el de colocar esas gomas en esa zona posterior, el arco dorsal no se fracturaba. No, no hay mayor fractura del arco dorsal. No, no se produce más fractura de lo que se fracturan normalmente. No hay. No, no está asociado, no hay una asociación, porque no tampoco produce más tracción, porque uno podría pensar que se puede traccionar más,
pero que no, realmente no. No hay una mayor ruptura de los aparatos por la presencia de la goma. bien. María Emma, pregunte. Hola, mi doctorcita Querida, María Emma. querida doctora, ¿cómo está? Mucho gusto en Bien, muy verla. bien. Qué Qué rico buena verte. producción intelectual. La felicito. Y quiero decirle que el profesor Miller decía que ese era el factor que menos se podía modificar. Entonces, realmente, el poder diseñar un trabajo de estas características, poder medir los cambios y poder obtener significancia, realmente vale la pena que el mundo entero lo sepa, Sí, porque estamos llamados a publicar lo que parecen imposibles, pero mira cómo se ven sí, esos resultados de lindos, cómo se paraleliza ese plano palatino, cosa que nuestros maestros habían dicho que no se podía. Entonces, así es. doctora, mis felicitaciones. Sí, muchas gracias, María Emma. Sí, realmente nos sorprendimos mucho después de la estadística. Sí, sí, Súper sí. bien, Sí, súper. muchas gracias. Tengo una pregunta, doctora. Sí, Claudia. Cuando hace la mordida constructiva, ¿usted tiene en cuenta algo adicional a lo que se tiene que tener en cuenta para un aparato que no va a tener gomas? O se hace, No, hacemos el cambio de postura terapéutico sin ninguna diferencia, sin abrir más la mordida, porque tú podrías pensar, abro un poco más la dimensión vertical. No, al contrario, debemos abrir lo mínimo la dimensión vertical para que el fulcro se haga fuerte en el último molar, porque si tú abres la dimensión vertical, la goma no va a quedar con la potencia en el último molar. Entonces, en sentido vertical, abrimos lo mínimo para que precisamente esta goma tenga mayor potencia. súper, muchas gracias. Ujú. La doctora María me volvió a levantar la mano. No, yo fue que no la bajé nunca. Entonces, Amparo. Ya, Claudia, felicitaciones, María Claudia, felicitaciones. Otro motivo más para seguir investigando sobre la plasticidad ósea. Ujú. Mil felicitaciones porque desde el punto de vista poblacional son datos que generan un impacto muy positivo y la ortopedia va abriendo ese camino. La felicito de verdad y un abrazo de corazón porque usted hace una banderada de la ortopedia. Mil gracias, Amparito. Te agradezco mucho. Han valido los años de quemarnos un poquito las pestañas. Y Pero más, doctora, los años no le pasan. Ay, ay, tan linda tú. A ninguna nos pasan los años, eso sí, olvídense. nada, nada. Así es. Una preguntita, el espacio que tú dices que sería el mínimo sería entonces prácticamente el ocupado por el alambre, que vas a colocarle luego la goma. Pero en el cambio de postura no lo abres. O sea, exacto, cuando tú estás montando el aparato, estás elaborando el aparato, es la apertura que te da en El el último espacio molar. del alambre. Exacto, es el espacio del alambre. ¿Alambre El 09 o 08? 0,9. Ok. 0,9. Nosotros utilizamos 0,9 y esas gomas de látex que hoy en día están tan difíciles de conseguir, aquí en Colombia está muy complicado. Hoy en día nos toca pedirlas por Amazon. Estamos pidiéndolas por Amazon, incluso la universidad también las está teniendo que pedir por Amazon porque en la universidad las utilizamos muchísimo. María Emma. Doctora, o sea que los cambios de postura son los mismos que hace la doctora Simoes cuando Tal cual, prorotación y rueda. pero no, ojo, no hacemos rotación. No le hacemos rotación porque cuando tú haces la rotación y tienes la báscula, se te abre la zona posterior y ahí la goma perdería la potencia que necesitamos. Entonces no hacemos rotación. Cuando usamos goma, no le hacemos rotación al paciente. Ok, Ujú. gracias. Otra pregunta que se Vendría me siendo acaba de como así, ocurrir. ¿verdad? Como así, ¿cierto? Perdóname, no te escuché, Janet. Perdón, que vendría siendo como así,
porque aquí va el alambre, o sea, es en la misma posición, o sea, no vas ni para adelante, porque allí no le haces cambio sagital porque no te conviene. Pero eventualmente, si el paciente necesita, le hacemos el avance mandibular. Si hay toca, o sea, que cuando haga protosía llegar a tocar algo, allí Sí, sí. incluso puedes ir hasta DA. Si el paciente, o sea, tú haces el cambio de postura en los 3 sentidos del espacio, pero procuras en el sentido vertical abrir lo mínimo posible. Sí, por eso era que te preguntaba, porque si el paciente ha ido cambiando en la estructura, o sea, por eso te preguntaba el cambio del aparato, porque si el paciente va a ir rotando, entonces a ti ya no te conviene esa posición inicial, te conviene mejor uno nuevo en esa nueva posición. Eso por eso te preguntaba. Ya, quizás sí, ya cuando uno, tú sabes que ya cuando uno consigue Overbite, ya hace cambios de aparato y cambias el tipo de aparato muy seguramente. Pero, o sea, lo que yo digo es el tiempo de uso de las gomas entre 8 y 15 meses. Y ahí tú Las mismas gomas, cambiarás. las mismas Sí. gomas, nunca se cambian, las gomas nunca si se rompieron, nunca se... No, se rompe. No, hay Claro. pacientes que solo les duran 4 y 5 días. Ah, ok. Entonces, uno tiene que darle al paciente una provisión de gomas, porque hay pacientes que le pueden durar 3 días, otros pacientes les pueden durar 10 días. Entonces, uno siempre le da al paciente provisión de gomas, siempre. Y uno le informa, en el momento que usted ve un orificio en la goma, tiene que poner una nueva, porque pierdes la resiliencia, porque la goma con la saliva, tiende a cristalizarse. Entonces, pierde esa resiliencia y ahí debe cambiar la goma. Y le quedaría entonces tocando diente con alambre y no nos Claro, conviene. y entonces puedes producir, y a veces nos han llegado pacientes que es que se me acabaron las gomas y en algunos molares nos ocasiona desgaste. Claro, Entonces, una de las recomendaciones que uno le hace a los papás es que el paciente tiene un alambre atravesado entre los molares y que nunca puede estar sin la protección de la goma, porque pues se pueden producir desgastes en los dientes. sí. Doctora, entonces significa, esa era mi pregunta, pero yo creo que ya me la está respondiendo, significa que cuando el aparato está montado en boca, el paciente tiene fuerza oclusal en las gomas. ¿Cómo funciona la goma? Cada vez que el paciente hace una deglución, cada vez que el paciente deglute, la goma funciona. Entonces, cuando tú empiezas a observar que no estás obteniendo cierre de la mordida, es porque el paciente utiliza más el aparato nocturno que diurno. Porque recuerda que en las noches las degluciones se disminuyen en una forma drástica, mientras que durante el día hacemos aproximadamente 2000 degluciones. Entonces, una de las recomendaciones también que se le hace al paciente es utilizar el aparato en forma importante diurno, porque el número de degluciones es mucho mayor y la goma realmente actúa ese es el momento de la deglución. Muy interesante, súper Muy interesante. chévere, sí. La visión que ustedes están dándole de eso y bien chévere, muy bien. Sí, nosotros vimos en Stockfish en el posgrado, pero realmente me gusta tu visión, tu orientación que le has dado. Me parece súper chévere. Y Súper, súper. muchas gracias, Janet. Sí, me encantó. Bueno, doctora, queda comprometida que nos tiene que dar un curso del aparato con la goma. Claro que sí, claro que sí. Y como ustedes vieron, le hacemos modificación al acrílico, hacemos un aparato mucho más esquelético que el original, porque siempre el SN1 es muy invasivo en la zona anterior, es demasiado invasivo en la zona anterior. Entonces lo hemos recortado bastante. Lo hemos abierto. Lo hemos abierto, sí, esto es el doctor Gabriel Ordóñez y yo lo hemos abierto en forma importante hoy en Sí, día. Sí. exacto. Bueno, bueno, me parece maravilloso. Bueno, no sé si algunas personas más quieren hablar, quieren comentar. Creo que la tertulia. Ah, Carlos Mauricio. Mil gracias a la SCON y excelente chat de la doctora María No, Claudia. muchas gracias a ti, Carlos Mauricio. Sí, entonces el doctor Gilmer se retiró y bueno, ¿alguna otra cosa más? Yo creo que no, si no hay más ninguna pregunta.
nosotros quedamos satisfechos, nosotros preguntamos lo que queremos. Listo, claro que sí. Claro, Lo que pues. se presente en el camino, con mucho gusto nos Ahora pueden... una pregunta. ¿Por qué unos son SN3 y por qué otros SN1? Porque tú sabes que el SN3 con la lengua es mucho más bondadoso. Sí, exacto. Entonces, cuando tenemos una lengua que está muy involucrada en esa mordida abierta, preferimos un SN3, naturalmente, porque y es mucho más bioelástico, tiene más bondades que un SN1. Entonces, sí, sí, pues por eso últimamente estamos usando bastante el SN3 con esa modificación de la goma. Perfecto. Al 2 no lo has hecho. Con el 2 No, no. no, en el 2 no lo hemos utilizado. Las gomas no las No lo hemos has probado. utilizado en el 2. Bien. Bueno, bueno, buenísimo. Maravilloso. Bueno, a Jaime Eduardo también, que muchísimas gracias por su entrega y sacrificio. Felicitaciones por excelente trabajo. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces, ya siendo las 8:16, muchísimas gracias, doctora María Claudia, por tan extraordinaria tertulia. Cierra con broche de oro el mes de octubre. Entonces, queda invitada también nuevamente para una nueva tertulia en una próxima oportunidad. Y bueno, y le agradecemos muchísimo, muchísimo habernos aceptado esta, ¿sí? Y